presentamos a Carlita Sáez Montesino. Ella es hija de Irene y va a contar también un parte de esa experiencia que vivió el día miércoles. Cómo ella vivió esa experiencia con su mamá, con el Señor, que también la tocó, ha ido tocando toda la familia. Es increíble como Dios hoy en día está haciendo una obra tan maravillosa que está tocando a cada uno de las familias. Y a lo mejor también va a tocar la tuya y va a tocar a tus hijos. Así que no deseches nada, porque dice que el Señor, su palabra dice que todo lo bueno, o sea, todo lo malo Él lo va a transformar en algo bueno. Bueno, yo el día miércoles no tuve un día muy bueno. Llegué del liceo y me encuentro con la noticia, me llamó mi abuela diciéndome de que tenía que irme para la casa de mis tatas porque mi mamá estaba en la puerta y me dijo que esté tranquila y que después me iban a venir a buscar para que yo no esté preocupada. Después llegó a la posta y justo estaba mi tío Elvin y a él le dijeron de que mi mamá tenía líquido en los pulmones. Y me explicó que era grave y yo muy preocupada, así mal. Y después me dijo que le iban a trasladar al hospital Lafach, que es ahí a donde nos podemos atender. Y me dijo que íbamos para la casa de él y después que no íbamos al hospital. Y cuando fuimos para la casa de él tuve un leve inconveniente y hablé por teléfono con mi hermana y me puse mal porque no me dio una noticia buena de parte de ella por la preocupación de mi mamá. Y me largué a llorar porque para mí ellas dos son todo. Y me largué a llorar y llega mi tío y me abraza. Y me abraza y empieza a pedirle a Dios de que por favor que esto como que se acabe, que no siga más atacándonos a nosotros, nada, que todo se acabe luego porque me afectaba a mí, afectaba a mi familia, a todos. Y después empieza a rezar y siento un leve hielo en mi espalda, en esta parte de mi espalda, y que subía lentamente y llegó hasta acá. Y ahí yo como que el llanto que tenía se me quitó así, levemente me calmé así, sí, me calmé así muy de a poco y me di cuenta y yo sentí que era Diosito, yo sentía que era Dios. Y me sentí muy afortunada porque yo nunca creo en Dios, me acerco a Dios, pero nunca había tenido esa fortuna de sentir a Dios. Y yo sentí ese hielo y no era un hielo como frío, era ¿cómo explicarlo? Era un hielo que yo sentía que era Dios, que me subía lentamente. Y después ya tuve ese instante, después me fui al hospital con mis tíos y al llegar allá estuvimos un rato allá preocupándonos de mi mamá. Y después mi mamá entré a verla recién en el hospital, ¿no? Sí, la vi, entré a verla y mi mamá la vi, mi mamá... ¿Cómo la viste tú? Mal, me dio ¿Tú mucha... la sentías que estaba mal tu mamá? Sí, mi mamá estaba... ¿La veías triste así? No, mi mamá tenía miedo. Mucho miedo. Sí. ¿Miedo a qué? Mi mamá tenía miedo de irse. Mi mamá se despidió de mí y eso fue lo más fuerte porque mi mamá me decía que me amaba, que amaba a mi hermana, que le dijera a mi hermana que la amaba mucho, que me cuidara, me decía. Y me pasó una foto de Diosito que tengo ahí arriba. Me dijo, tenla y cuídala. Y como que mi mamá se despidió porque estaba mal, ella
al hablar estaba agitada, le costaba hablar. Yo le decía que estuviera tranquila, que todo iba a pasar. Mi mamá decía, cuídate, que me decía que nos amaba más que nada, siempre no me dijo eso. Después la doctora dijo, ya esté tranquila. Y yo me sentí mal y le dije, ya yo me voy para que esté más tranquila, porque viéndome se puso a llorar y eso le haría mal, yo creo. Y me dio mucha pena y no quería que ella me viera llorar. Después salí mal, muy mal, porque sentí el mismo miedo que mi mamá, que se fuera, que me dejara aquí. Y tenía mucho miedo y después estaba mucho llanto, tenía mucho llanto. Y con mi tío nos fuimos a sentar en una banca que está ahí en el hospital. Y yo siempre he rezado. Para mí rezar a mi manera. Y mi tío me dice así, oremos. Y él me agarró las dos manos, así estuvimos. Y me dice, y empieza él a orar, pidiéndole a Dios que por favor que salga todo el mal. Que el examen de mi mamá que nos dieron en el hospital, que no sea así, que todo cambie, que estemos bien, que mi mamá esté sana, lo decía. Y cuando mi tío lo decía, yo sentía un hielo en los pies que me iba subiendo lentamente, sentía el mismo hielo que tenía en la espalda, lo sentí en los pies, que me subía lentamente. Y me subía y también sentía un leve viento, pero no era tan fuerte. Un leve viento así, pero no, era un viento especial. Y cuando llegó hasta acá y se quedó ahí el hielo. Y mi tío volvió a decir de que por favor que los exámenes salieran distintos, que no sea lo que no tuviera mi mamá líquido en los pulmones. Declaramos sí, lo declaramos, sí. Y después yo encuentro que lo que pasó fue un milagro, porque después terminamos, me calmé, todos entramos y sale mi abuela diciendo de que el doctor dijo de que no tenía nada, que todos los exámenes salieron buenos y que tenía a mi mamá de alta. Y yo recién había entrado y mi mamá estaba mal. Tenía la voz agitada y nosotros decíamos, pero si sigue así no podemos llevarla. Pero a mi mamá sí le salieron los exámenes bien. En ese hospital le salieron bien. Y todo cambió y yo insisto, sentí a Dios y esto fue un milagro. Amén. Sí. Lo siento. Dios existe. Dios no hace cosas. No. Cuando uno lo necesita está. No escucha. Sí. Esto fue un milagro. Le hizo un milagro a mi familia. Y espero que ese milagro haga que todo cambie. Porque últimamente no. Para mí no ha estado bien. Pero espero que esto cambie. Así va a ser. Sí. Así va a ser. Quisiera, Carlita, quisiera darte las gracias por tu testimonio, porque tu testimonio, Carlita, no es cualquier cosa. El Señor siempre cuando quiere manifestarse, va a utilizar de una u otra cosa. Los testimonios, hijas, verdaderamente son mensajes y son enseñanza para mucha gente que está mal. Hay mucha gente que vive en enfermedades, viven en pobreza, viven en un montón de cosas. Y de repente dice que la gente no cree. Hay muchos jóvenes como tú que están pasando momentos muy difíciles y no creen en Dios. O tal vez tienen la duda en Dios. Y como tú puedes decir hoy en día y tú puedes declarar, porque ese día, esa noche, lo que nosotros invocamos al Señor fue declaración y confiamos en Él que iba a ser la obra maravillosa, ¿no es cierto? Sí. De sanar a tu mamá, de sacar líquidos a los pulmones, que es lo que era el diagnóstico que le habían dado en el primer consultorio.
Y el Señor, bajo su obra, bajo esa misericordia que los tiene por cada uno de nosotros, Él cumplió. Él cumplió. Pero siempre el Señor los va a estar pidiendo algo más. Que este cumplimiento, que esta obra que Él hizo en nosotros, Él espera más que nosotros. Por ejemplo, oremos más por Él. Oremos por nuestra familia. Tú sabes que hoy en día, por ejemplo, dentro de la iglesia, más del 3,5% de los jóvenes y de los matrimonios que están dentro de la iglesia están siendo atacados en destrucción por el demonio. ¿Ya? Y tu testimonio como joven va a servir para eso, para muchos jóvenes que hay quebramiento, que hay heridas en las familias, y eso va a ayudar. Falta una segunda parte del milagro. El Señor ya está empezando a trabajar, porque el Señor te hizo sentirte a ti, te hizo sentir, decirte: Carla, estoy golpeando la puerta de tu corazón y no permites entrar. Lo que sucedió el Señor ese día, lo que hizo fue eso. Él entró en ti, te hizo sentir eso. Fue un momento difícil, corrimos un gran riesgo, que mamá se lo fuera, como tú le decías, tenía mucho miedo, pero el Señor entró ahí, en ese minuto. Yo te puedo decir y puedo declarar ahora, verdaderamente como cristiano, que el Señor tomó posesión de este hogar. Él reina en esta casa. Él de ahora en adelante reina en esta familia. Y va a seguir llevar Él las riendas de este hogar. Como así cuando yo volví a mi familia, yo también le dije: Señor, tú ahora tomas el poder de mi familia. Tú me los proteges, tú me los cuidas y tú me los bendices. Y tú bendices mi hogar. Y quisiera darte gracias, Carlita, por tu testimonio, que fue maravilloso. Y ¿qué mensaje tú dejarías como para los jóvenes de hoy en día? Que Dios sí existe. Que siempre va a estar con uno. Que yo por lo menos sí Dios, como usted decía que los jóvenes a veces entran en duda en Dios, yo sí fui una, que en mis momentos de rabia, de pena, sentía que Dios no estaba conmigo, pero me dio la prueba que sí existe, que está siempre con uno, que siempre va a aparecer en algún instante, o si no, uno no se da cuenta, pero sí está, sí, que tienen que solo darse cuenta de, a veces de, no sé, escuchar el silencio y darse cuenta que sí existen los milagros, Dios, y eso sería. Gracias, Carlita. Le damos gracias al Señor. En las palabras de Carlita se cumple la palabra cuando Ezequiel dice que Elías, cuando él estaba ahí y decía que vino el temblor, pero Dios no estaba ahí, que vino la lluvia y tampoco Dios estaba ahí, sino que estaba en la brisa suave. Esa brisa que ella sintió, que es como una nota musical muy suave, eso es lo que ella sintió, el aliento de vida, que le dio vida a su familia, a su madre y a ella misma. Así que le damos gloria al Señor. Muchas gracias, hermanos, por atendernos y escucharnos. Asuna, ven con tu brisa suave, Señor. Canta, ponele música. Ven con tu brisa suave, Señor. Me estoy acordando de una canción que la canta mucho en Brasil, que dice... A ver, me estoy acordando. Dulce huésped de mi alma, renuévame. Dulce huésped de mi alma, renuévame, hazme de nuevo, toma mis miedos, vive
dentro, Señor. Inunda mi alma y mis pensamientos. Vive aquí dentro, Señor. Gracias, dulce huésped de nuestra alma. Gloria al Padre, Gloria Gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como como era era en en un un principio, principio, ahora ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos.